Pues eso, Vale, la primera, ¿vale? últimas medidas. Del gobierno central, o del gobierno del Estado, o del gobierno ese que tenemos. Entonces, detenernos un poquito en el tema de desahucios y suministros, ¿eh? Es decir, un poco las críticas que ha habido al respecto por parte de... ay, Dios, espera que me he perdido yo. No, pues eso, las críticas que ha habido al respecto por parte de algunas de las asociaciones y plataformas más ligadas a este tema, ¿vale? Vale. Segundo. Luego, segundo tema, le podemos llamar la Fiscalía del Supremo también hace política, o si quieres la Fiscalía del Supremo y el indulto, vamos, todo eso. Me refiero a que me apetece mucho comentar el informe que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha hecho al respecto de Vale, los posibles indultos, ¿eh? Y cómo vale, se ha pasado 20 pueblos. vale. Y por último, perdón. Y por último, aunque es de la semana pasada, el tema de justo del jueves que nosotros hicimos el programa, y no sé si lo habéis tocado mucho o tal, pero a mí me gustaría que habláramos de la ley de eutanasia. ¿Lo habéis tocado o Sí, no mucho? hemos hablado, pero eso no quiere decir nada. Bueno, no, hombre, pero es que, bueno, a lo mejor Aquí todo el mundo habla de todo. ya, pero Vamos, quiero joder, en los decir, telediarios hablan todos los días de lo mismo desde hace varios años. hombre, sí hay que salvar la Navidad. Y entonces, ¿por qué no vamos a hablar 3 veces de la eutanasia? Bueno, pues eso es un poco, y si no, pues si quieres hablamos de la Cerdaña y el Ripollés que Eso han sido ya. cerradas, Así pues dos que, comarcas de Cataluña que han sido cerrados hoy con más de, en uno de los casos, 3.000 y pico por cada 100.000. madre mía. Bueno, eso no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? No, 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 no. Lo decía como eso de hay que salvar la Navidad, y justo Ah, especialmente en la Cerdaña, Puigcerdá y todo esto, que era donde están las pistas de esquí, pues mira tú qué panorama tienen. bueno, Vamos, pues encantador. si nos da tiempo esto, depende un poco de cómo te controles, ¿eh? No, no me voy a controlar. Pues entonces, Para eso estás tú. sí, ya, ahora me vais a vender la moto de que yo mando Ando en plaza. en plaza. Pues empezamos, ¿eh? Venga, venga, venga. Vale, espera que Vamos allá. nos vamos para la radio primero, que me Ajá. coloque, porque es que el sistema este destroza todos los volúmenes habidos y por haber. Mm. Pero te refieres al sistema Zoom. Sí, sí, el Zoom modifica los volúmenes de grabación. Entonces tienes que estar al loro de varias cosas a la vez. Y yo ya sabes que masticar chicle y marcar el paso no me sale bien. A ver, vamos allá. Empezamos en la radio, ¿eh? ¿Vale? Venga, Emily Cortavitarte, buenos días. buen día. ¿Qué tal? Pues por aquí andamos, fíjate, en estas fechas y haciendo trabajar al personal. Eh, Bueno, la ¿Por cena dónde? es más tarde. La cena es tarde y tampoco hay que hacer mucho preparativo ahora, ¿no? No, eso dicen. Eh, Eso dice. por eso te decía que vamos a tratar de todas maneras, porque ya que la gente tenemos que estar en casa y salimos menos, aunque sean días tan señalados, mucha gente que nos escucha pues seguirá estando al tanto del aparato de radio. Ujú. Últimas medidas del gobierno central. Querías hablar de ese tema referido a desahucios, a suministros, etcétera. Sí, sí. Pero nos lo han vendido muy bien algunos, pero parece ser que no todo es tan bonito. Así que, por donde quieras. Bueno, sí hay que decir que la Navidad trae consigo, como sabéis, muchas campañas, ¿no? Es decir, el Corte Inglés, sin ir más lejos, eh, Amazon, etcétera, y luego pues esa especie de felicidad suprema que debemos tener todos los seres humanos cuando llega este momento, ese afán de consumismo y todo lo demás. Y yo creo que el gobierno en buena medida se ha añadido, ¿no?
hablamos del gobierno central, ¿no? Se ha añadido al tema, no sé si intencionadamente han dejado determinados aspectos para este momento, pero está claro que, bueno, que como diría aquella famosa filósofa y a la vez modelo española de hace tiempo, están en el candelabro, ¿no? Es decir, se aprueban presupuestos generales del Estado, aprueban 2 o 3 leyes o ya no sé cuántas van, eh, aunque quedan pasar por el Congreso, incluso alguna ya ha pasado, perdón, pasar por el Senado, alguna ya ha pasado por el Senado y por tanto parece que la tenemos ahí. Y lo último ha sido pues estas últimas medidas que sumadas, según nos dicen, suponen 4.220 millones de euros, dedicadas en medidas fundamentalmente de ayudas al sector turístico, hostelero, al comercio minorista, etcétera, etcétera. Y otros aspectos que afectan, otros 2 aspectos fundamentalmente que afectan podríamos decir, a la población en general, o si queréis a la gente que peor lo puede estar pasando en este momento, a pesar de que seguramente que hay mucha gente en los otros sectores que hemos dicho que tampoco lo están pasando nada bien, ¿no? Bueno, de qué más o menos, un poco por encima, ¿no? De qué van esas medidas, pues con respecto a los negocios, por decirlo de alguna forma, grandes o más pequeños, pues la reducción de los costes en locales, es decir, planteando eh, una rebaja del 50% en aquellos casos en que la propiedad sea de personas o de entidades que tengan más de 10 inmuebles, o planteando que un posible pacto de una rebaja de los alquileres puede suponer luego la desgravación en el IRPF por parte de ese propietario o propietaria, ¿no? Después la ampliación de avales del ICO para este tipo de empresas hasta 500 millones de euros con muchas garantías. Las rebajas tributarias que también se harán, ¿no? Es decir, que por ejemplo todo el primer trimestre del 2021 no hay que pagarlo en abril, sino que se puede aplazar a octubre, con rebajas entre el 20 y el 35%. También rebajas para el empresariado en cuanto a la seguridad social, ¿no? En sectores como restaurantes, comercio de bebidas al por mayor y tal, en el cual hay una rebaja del 50% en los fijos discontinuos y una rebaja de la seguridad social también generalizada. Es decir, un poco lo que se entienden de medidas de apoyo a, a las empresas fundamentalmente y en segunda medida también a los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Medidas que seguramente no abarcan a todo el mundo, como estamos viendo y estamos comprobando y seguramente que tenemos a nuestro alrededor, pero que, bueno, de alguna manera no dejan de ser un pellizco que el propio gobierno calcula que en estos momentos ha puesto ya encima de la mesa alrededor de, por encima de 50.000 millones de euros para paliar la parte económica, digamos, de la crisis, ¿no? Junto a estas medidas de carácter, si queréis, un poco más comercial o empresarial, pues estaba el tema, había 2 temas estrella que además han tardado bastante en salir, como parece ser que como algunos premios de la lotería, por lo que se explica, que han sido el tema de los desahucios y el tema de los suministros y servicios esenciales, ¿no? Bueno, el tema de desahucios se prolonga su suspensión hasta el 9 de mayo, que es cuando se supone que se acabaría el estado de alarma. Ya veremos si el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. Bueno, presupone la suspensión de la posibilidad de hacer desahucios o lanzamientos, que también se llama, para todos los grandes propietarios o grandes tenedores de, de, de vivienda, ¿no? De más allá de 10 viviendas, con
la cuestión que no aparecía en otros momentos y tal, de que habrá una compensación económica, ¿no? para esos tenedores o empresas tenedoras, porque en general acostumbran a ser fondos de inversión y cosas por el estilo, aunque también hay personas. Dime, dime. Eso significa, Emily, que, por ejemplo, Fondurbuitre, banca que tiene muchos pisos en alquiler, o Sí. si se desahucian, van a recibir una compensación económica de dinero público Sí. si se hace un desahucio, por ejemplo, a un piso que es de ellos o algo así. Claro, si está previsto un desahucio o estaba previsto o tal, ese desahucio en principio se pararía, pero esa entidad o esas personas, porque también hay personas que tienen más de 10 inmuebles y se dedican a obtener réditos de esto, recibirían una compensación, ¿no? Esa, digamos, es la parte más criticada de la medida, criticada pues, lógicamente por la SPA y por los sindicatos de inquilinos, sindicatos de llogaters en el caso de Cataluña, porque se sobreentiende que estamos hablando de entidades, como tú dices, bancarias, de inversión o fondos de pensiones, etcétera, que están obteniendo mucho dinero con este tema y que además son en parte culpables de la situación de ese, vamos a llamarle así entre comillas, mercado, que es otra cosa horrible, ¿no? El mercado de la vivienda como el mercado del trabajo. Pero bueno, digamos que el sistema nos ha ido metiendo por ahí. Entonces, claro, esta es una medida que parece ser que evidentemente quienes más han luchado por el tema pues no creían necesaria. Quizás sí alguna compensación en cuanto a No impuestos, creían necesario el que se les el compensara. compensar, exacto, exacto. Sí, quizás con respecto a algunos impuestos municipales o algunas cosas por el estilo, pero no con respecto al otro porque estamos hablando de en principio, gentes o empresas o entidades que están ganando mucho con el tema y no solamente que están ganando, sino que están contribuyendo al encarecimiento, etcétera, etcétera. Correcto. Otra de las críticas también que hay, igual que en el siguiente tema, es, bueno, pues si, ¿por qué marcar necesariamente el 9 de mayo y no haber establecido una situación más laxa de hasta el final del estado de alarma, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos claro que el estado de alarma pueda acabar necesariamente el 9 de mayo. Y entonces parece que no tiene mucho sentido que eso deba volverse a discutir, deba volverse a hacer otro decreto, etcétera, etcétera, ¿no? Que entremos en dinámicas de este tipo, vuelva a someterse otra vez al propio gobierno, por un lado, pero también los debates parlamentarios y todo este tipo de cosas cuando aquí de lo que se debería tratar es de asegurar la situación. Y también hay gente que opinamos como fecha final para esto es una cierta alucinación, ¿no? por parte del gobierno, en el sentido de que esté acabado o no esté acabado el estado de alarma el 9 de mayo, se dé por finiquitado, lo que está claro es que las consecuencias de la pandemia no acaban el 9 de mayo. Y dadas las dificultades que está habiendo para que determinadas personas afectadas por el tema, ahora me refiero a personas que no son ni emprendedoras, ni pequeños propietarios y tal, los cuales evidentemente y las cuales están sufriendo la situación y no lo niego, pero parece que sean los únicos, ¿no? Sí. Es decir, gente que está mucho más indefensa ante la situación y que todos sabemos y conocemos y todas, pues claro, decir esta situación de emergencia se acaba el 9 de mayo, pues es un poco, bueno, ponerse el mundo por montera, ¿no? Que se dice de alguna manera. Entonces, estas son las 2 o 3 críticas fundamentales que se hacen al tema, a pesar de que, lógicamente, pues Sí, parece bien, ¿no?
Esas limitaciones, como has dicho, que has nombrado esas fechas de mayo, ¿son ya irreversibles? ¿Tienen posibilidad, crees, de prolongarse si la cuestión sigue difícil? No solo que haya pandemia, que va a continuar, obviamente, nos lo están diciendo, sino que la situación precaria, aunque mejorara mucho la situación, digamos, sanitaria, la situación de precariedad y lo que ha derivado de la situación sanitaria va a continuar, tú lo has dicho. Esa gente va a seguir con grandes dificultades para volver a la etapa anterior. Lo veo raquítico, veo muy acertadas las críticas, ¿no? Yo creo Ujú. que están cargadas de razón. Sí, tanto gente que ya en estos momentos lo está sufriendo como gente que lo va a sufrir. Es decir, por poneros un ejemplo, ¿no? Que aparentemente se sale del marco, pero que no lo es. Es decir, bueno, el gobierno de Madrid ha echado a la calle a 1000 y pico docentes que estaban reforzando por el tema del COVID y no sabemos cuándo los volverán a recuperar. El gobierno catalán está alargando, está finiquitando contratos de personas sustitutas por la vía de alguna manera, a través de una mutua, obligar a las personas que en estos momentos están en situación de baja a reincorporarse al trabajo, no teniendo claro que esas personas puedan estar a partir del día 11, ¿no? Entonces, estamos hablando de mayo, ¿eh? Es decir, el verano o puede traer, depende cómo estemos en ese momento, la recuperación de determinados trabajos, pero también trae el que se finiquiten otros, ¿no? Mm. Entonces, claro, si al mismo tiempo las propias cifras del Gobierno central, las cifras de la Unión Europea, las cifras del Banco de España, ¿no? Nos están diciendo que la recuperación es probablemente sería factible de aquí a 2 años. No parece lógico que este tipo de medidas se tomen tan a corto plazo, ¿no? Y se tomen, además, es decir, perdón la redundancia, tomando como fecha pues ese final del estado de alarma, ¿no? Bueno, no tengo los argumentos políticos del gobierno al respecto. Creo que seguramente no hay ninguna norma jurídica que impidiera que eso se alargara más en el tiempo y espero que llegado el momento no haya tampoco ningún problema para que se alargue en el tiempo, ¿no? Y más. Como se hizo con los estados de emergencia, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí. Y más teniendo en cuenta que los presupuestos, es decir, las ayudas COVID parecen desbloqueadas y que dentro de un tiempo razonablemente corto debería entrar un dinero que debería servir, entre otras cosas, para esto, ¿no? Bien. Y Pues, respecto al tema de suministros, bueno, se alarga la prohibición de cortes en la electricidad, el agua, el gas natural, y se plantea, pues bueno, que esto sea así, ¿no? Lo que pasa que sabemos que no da la impresión de lo que he leído, a pesar de que sí esta vez, digamos, en el BOE se nombra a los servicios sociales y se habla de la intervención de los servicios sociales. Desgraciadamente hasta ahora el sistema era complicado. Es decir, era complicado eh, para la nueva pobreza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera se hacía referencia al bono social, que es una cosa que tampoco utiliza la mayoría de la gente que estaba en situación de pobreza anteriormente, a la cual ha accedido mucha menos gente por la dificultad, ¿no? de hacer los trámites para estar ahí. Y que evidentemente quien ha ido a parar ahora esta situación, pues prácticamente no ha tenido margen para hacerlo,
son trámites que no se solucionan fácilmente. Todas y todas sabemos cómo está en estos momentos la administración, es decir, que prácticamente no hay nada o prácticamente nada que se pueda hacer presencialmente si tienes unas determinadas dificultades. Sabemos que el tipo de gente a la que debe ir destinado esto, pues precisamente no son de la gente que puede acudir a un gestor o una gestoría para que le solucionen el tema. Bueno, con lo cual, formalmente todo está muy bien, ¿no? Es decir, porque se supone que se va a defender de alguna manera esa situación de que no haya recortes o de que no haya cortes, en este caso, en temas fundamentales, pero ya veremos, ya veremos cómo es esto y ya veremos si a esto el gobierno y los diferentes gobiernos y administraciones del Estado pues le dedican su tiempo, sus inspecciones y todo lo demás, porque bueno, tenemos noticias ciertas Tenemos los ejemplos del salario mínimo vital, con la cantidad de sí, gente que lo ha solicitado y no ha tenido acceso, o le han devuelto el papeleo, o no han sido capaces de completarlo como tú dices, porque no hay gente que pueda recurrir a un gestor o a un abogado para que se lo haga. Tenemos incluso casos de ERTES que han sido sí. difíciles de que la gente los cobrara por la excesiva burocracia y por la otra cosa que tú has nombrado, además de que la administración está bajo mínimos, ¿no? Bien. Pues, Sí, tenemos casos como el barrio de la Cañada Real, donde todo esto falta y lo que nos explican es que es debido al cultivo de la droga, ¿no? Y luego, para acabar de rematarlo, pues después de decir esas palabras la señora Ayuso, pues a la semana o semana y pico los informativos nos montan ahí una redada de la policía entrando y chapando un garito hecho con 4 tablas donde supuestamente se vendía droga, que no lo niego, ¿no? Y tal. Entonces puede pasar esto, esta es la desgracia, ¿no? Es decir, es que no basta únicamente con hacer leyes, sino que hay que intentar, y sobre todo este tipo de leyes, ¿no? Que pueden ser favorables a la gente más desfavorecida, hay que intentar que luego se cumplan, porque sabemos que de los temas que hemos hablado, electricidad, agua y gas natural, quizás en el agua quizás haya menos resistencias, aunque cada vez el agua está más en manos de empresas privadas, pero en el caso del gas y la electricidad sabemos cómo actúan como buitres las grandes empresas bueno, que sabemos que, entre otras cosas, han sido denunciadas y multadas en diversas ocasiones por actuar como oligopolio, por ponerse de acuerdo en los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, pensar que ahora mismo están dispuestas a cumplir con esto, pues es relativo, ¿no? vale. Acabaríamos entonces con esto. Podríamos acabar. Sí. Yo que a veces me acuerdo de refranes que me contaban los viejos del lugar, como aquello del dicho al hecho va un trecho, y el Claro. otro de una cosa es predicar y otra es dar trigo. Es decir, que lo hemos visto, ¿no? Es decir, se hacen leyes bonitas, se nos sacan el informativo correspondiente y después, a la hora de la verdad, sale ahí denuncia. Bueno, aquí en esta emisora conocemos de mucha gente que le es imposible acceder a esas ayudas o muy dificultoso, por lo menos. Bien, no sé si quieres añadir más cosas de No, las últimas. que esto, pues como a veces cuando decimos esta ley debería ir acompañada, o en este caso no es una ley, ¿no? Esta norma debería ir acompañada de un presupuesto tal, en este caso, por ejemplo, pues debería haber ido acompañada de un subapartado en el cual se dijera se potencian todos los servicios sociales de los ayuntamientos, etcétera, que son precisamente quienes están más cerca de la gente, a fin de que, entonces, bueno, sabemos que eso no es lo que está pasando, sino que lo que está pasando es lo contrario, es decir, que en muchos casos los servicios sociales se han quedado en mínimos, ¿no? por los recortes anteriores, y que ahora mismo existen todas las dificultades eh, debidas al COVID y la posibilidad de contagio, etcétera, pues
pues eso, pues sería un momento como para reforzar ese tipo de cosas, con lo cual estás creando trabajo, hay gente cotizando a la seguridad social, entra dinero para las pensiones, etcétera. Pero bueno, ahí estamos. Bien, ¿te parece entonces que cambiemos de tema? Sí. Pues vamos con el segundo. La Fiscalía del Supremo también hace política. No sé si es una pregunta que te haces o es una afirmación rotunda. El caso es que te quieres referir o cogerte al asunto de los indultos a los presos políticos, así denominados para entendernos, ¿no? Presos políticos catalanes, básicamente, que es el de Sí, lo en último que este se ha caso. hablado. Yo, por si no me da tiempo de decir nada, yo creo No, no, ¿cómo que no? que sí, que lo sé, era broma, Emily. Yo, más que una pregunta, diría que es una aseveración rotunda, pero ahora tú mismo me lo tendrías que argumentar para que no digan estos se dan la razón. Va a haber. No, bueno, Argumentar. llevamos unos cuantos programas hablando de eso, ¿no? De cómo precisamente unas personas, ¿no? Humanas, creo que también son humanas, que, supuestamente están peleando ahí de mala manera por la separación de poderes y porque cada uno esté en su sitio y tal, y por la independencia del poder judicial y tal, pues resulta que nos demuestran todo lo contrario, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque, bueno, como sabéis, hay algunas peticiones de indulto con respecto a los presos políticos del procés y las presas, las 9 personas, que no han salido del gobierno, que, que, que algunos de ellos no han salido tampoco de determinados partidos políticos, ni tan solo estamos hablando de ese proyecto de ley de amnistía que ha salido a última hora en el Parlamento catalán, sino que estamos hablando pues, de grupos de abogados o de otra serie de gente que en su momento ha pedido el indulto para estas personas, de la misma manera que se pide indultos para cantidad de gente y que se conceden, por cierto, no solamente que se piden, Me sino que se acuerdo de conceden. Rodrigo Rato saliendo de la cárcel hace muy poquito, Efectivamente, por ¿no? ejemplo. Por ir, por ejemplo, o la cantidad Aunque no haya sido un indulto, también dicho, pero sí, sí, aprovechando todos pero los recovecos de la ley, ¿qué se dice? efectivamente, o bueno, pues cada año asistimos a indultos a personas que han pertenecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se considera que ya tienen bastante y que salen, ¿no? Por poner un ejemplo. También podríamos poner el ejemplo de personas muy, muy, muy ricas y que también suelen tener indultos bastante a menudo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué me refería? Bueno, pues cuando, cuando a un ministro de Justicia o un ministerio de Justicia, en este caso, ¿no? Le llega una petición de indulto, pues tiene que poner en marcha una maquinaria. Esa maquinaria consiste en pedirle informes al tribunal que ha tomado bueno, que ha marcado esa sentencia, a la fiscalía que ha actuado en ese caso, a las prisiones en las que están en ese momento las personas, y luego, no siendo ninguna de estas cosas vinculantes, aunque sí hay que decir que normalmente solamente se suele contradecir en un 5% las negativas, Explica pues más eso, es decir, un 5% sí, de lo que informan o dicen o opinan fiscales, o en otro caso a lo mejor tribunales, sí. solo Eh, está eh, no, no, al revés. al revés. Es decir, solamente en un 5% no se tiene en cuenta la Ahí, eso posición es lo que de quería. la fiscalía. Sí, no sé si me he expresado bien. No lo he entendido yo bien. Bueno, pues esto. Entonces, claro, bueno, pues se les ha pedido un informe. Para ir resumiendo, se les ha pedido un informe. Pero ellos no se han contentado con hacer un informe como juristas y como fiscales, ¿no? Han dado a la retórica, vamos.
Sí, 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 y han entrado en el mundo de la política porque ellos pueden entrar. Ah, Quiero claro. decir, otra cosa es que tú puedas entrar en el mundo judicial, pero ellos pueden entrar en todos los mundos, o sea, sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, son los 4 miembros, tres hombres, una mujer, de la Fiscalía en el juicio del procés, ¿no? Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno. Bien, en su parte argumentativa, que podríamos entender parte argumentativa de la Fiscalía, pues el informe sigue hablando de falta de arrepentimiento. Bien, es una de esas cosas bueno, que se puede entender en el mundo cristiano y católico y demás, pero que no tiene mucho sentido en el mundo del que estamos hablando. Eh, y se dice también en el texto pues de que para nada el indulto debe satisfacer intereses políticos coyunturales, ahí ya empiezan a entrar, ¿no? Es Mm. decir, continúan diciendo que a pesar de que la sentencia no lo diga, en su parte argumentativa jurídica continúan diciendo que ha habido un delito de rebelión. Esto es muy curioso, porque la Fiscalía que defendió el delito de rebelión, a pesar de eso, la sentencia no hablaba de delito de rebelión, sino de engaño y delito contra el orden público, pues ellos siguen hablando de delito de rebelión, lo cual pues es una muestra más de que cuando las sentencias les gustan, pues les gustan, y cuando no les gustan, pues no les gustan, y siguen diciendo lo mismo que antes de la sentencia, ¿no? Pero a partir de ahí, a partir de llegado un momento, deciden hacer un análisis de coyuntura política, que es una cosa que normalmente le corresponde a un partido político, o bueno, a ti o a mí, si queremos hacer análisis de coyuntura política, pero no parece muy lógico en un informe al respecto, ¿no? Y entonces vienen a decir, leo frases del informe porque son muy buenas, que el indulto no puede ser moneda de cambio político en el campo del acopio de apoyos parlamentarios. ¿Vale? Yo creo que Explícame un poco más, que yo soy un poco cortito. no, A ver. vuelvo a leer. A ver. No puede ser moneda de cambio político en el campo del acopio, o sea, Acopio ahí. Sí, la suma de apoyos parlamentarios. O sea claro. que queda claro a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Podrían decir suma y no acopio, pero en fin, Sí, pero bueno, queda más, es son más, es más más acopio. justo, más justo. Sí. Dicen que el indulto no se puede hacer nunca sobre la ilegalidad. Es decir, vamos, entonces todos los indultos que se han hecho anteriormente, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Pero bueno, cosa muy curiosa. Y que no se puede fundamentar en, también abro comillas, restaurar la convivencia. Te suena la palabra, ¿no? Quien habla de que ha habido un problema de convivencia en Cataluña, etcétera. Eso es, o sea, directo al señor Sánchez. Y que, en otra parte, hablan de que existe suficiente jurisdicción en este país que niega los indultos generales. También SIC, ¿no? Curioso que una gente que seguramente que defiende la transición modélica en la cual hubo un indulto general, nos diga ahora que existe, bueno, pues montones de argumentos jurídicos para impedir un indulto general, porque deben ellos pensar que eso se va a solucionar por la vía del indulto general, ¿no? Eh, bueno, y a lo mejor con esto tendríamos bastante, pero ya puestos a escribir, ¿no? ¿Para qué te vas a cortar, ¿no? Y como sabéis que se ha filtrado también la idea esta de que, sobre todo más bien de Unidas Podemos, ¿no? Pero no únicamente, pues de que a lo mejor habría que revisar el concepto del delito de rebelión, porque es un delito, bueno, porque tal y como está planteado creo que viene del siglo XIX, y está planteado en unos términos que ahora mismo no tendrían mucho sentido y habría que hablar de rebelión con violencia, etcétera, pues ellos ya que se han puesto a escribir, pues entran ahí, ¿no? Es decir, nos habéis preguntado por el indulto, vale, pero nosotros de paso Ya os puesto, decimos ya ya puestos. puestos, pues os decimos de todo, ¿no? Y entonces ahí se marcan una
perorata impresionante, explicando que aquí hay mucha gente que habla que no sabe de qué está hablando, ¿eh? Y que eso de que en Europa no existe el delito de rebelión y el delito de sedición y tal, pues que a dónde vamos, ¿no? Entonces, ellos vienen a decir que lo que en España llamamos sedición, en Europa se llama, en la Unión Europea se llama rebelión, en nuestros, y lo que aquí llamamos rebelión en Europa se llama alta traición, pero que viene a ser lo mismo, ¿eh? O sea, que no, es decir, a que no juguéis con las palabras, ¿vale? Que aquí hay dos cosas y dos cosas sancionables, duramente sancionables, y que son la sedición y la rebelión, y que eso en Europa se corresponde con la rebelión y la alta traición, aunque eso vaya cruzado, ¿no? Y ya para rematar, demostrando una fina labor de fiscalía, ¿no? Es decir, pues dicen que hay una necesidad ineludible, del cumplimiento efectivo de las penas de 9 y 13 años. Tal cual sin cortarse, ¿eh? Fiscalía del Tribunal Supremo, ¿eh? O sea que esa historia de que te ponemos una pena, pero a lo mejor puedes redimir, pero tampoco se trata de que tengas necesariamente que cumplirla si demuestras un buen comportamiento. La cárcel está para reinsertar, para reeducar, Evidentemente, etcétera, etcétera. existen grados, hay el tercero, el segundo, tal, el que hemos aplicado a todos, incluso a tenientes coroneles que intentaron iniciar un golpe de Estado y cosas por el estilo, pues aquí no, ¿eh? No, Aquí es es ineludible. ineludible. Entonces, pues bueno, pues nada, una obra de arte. ¿Qué, qué quieres que te diga? Una obra de arte. Entonces, concluyes, afirmas, no era una pregunta como me la he Sí, notado, sí, no, pero no, para mí es, ligando con todo lo que hemos estado hablando estos 2 o 3 últimos meses del papel de los magistrados y los fiscales y su entronización en política y todo lo demás y eso, pues este sería otro ejemplo más. Es decir, ahora mismo tenemos, sobre el papel, tenemos un gobierno al cual una gente le ha pedido el indulto y no tiene por qué concederlo. Tenemos ya un informe de la Fiscalía, bueno, que de paso intenta dar algún repaso más, ¿no?, al panorama general, ¿eh? Es decir, que de ahí a decir que la mayoría parlamentaria actual es ilegal, pues vamos, pues no hay más que un paso, ¿no? sí, Es decir, 5 minutos. no hay más que un paso. Y están las prisiones catalanas, que en principio sí ven factible pues que haya una rebaja y no sé qué. Ahora queda la del Tribunal Supremo, que hablaremos aquí en su momento, porque casi seguro que hablaremos aquí. Queda lo que diga el propio Tribunal Supremo, y luego pues ¿qué quieres que te diga? Que ser ministro de Justicia en estos momentos es una de las cosas más peligrosas que puede haber, ¿no? Si te cae un temita como este, ¿eh? Bien. Y por otro lado ahí tenemos a Trump pues indultando a troche y moche, ¿eh? Sí, para lo que le queda en el convento, No, ya. pero te quiero decir Este refrán no lo acabo, pero que nadie de este entorno ideológico, ¿eh?, le parece mal que Trump haga ese tipo de indultos, ¿eh?, y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya sabemos que el viento no sopla igual para todo el mundo y todo eso, ¿no? Bueno, bien, ese era un poquillo el tema. Sí, vale. Pues si te parece, cambiamos a otro. venga, Si pues no nos da vamos a tiempo. otro. Uno de los temas más comentados también estos últimos días, esta última semana, y lo que le queda aún Mm. es
la aprobación de la ley de eutanasia, ¿no? Mm. Ha habido manifestaciones en contra por casi los Sí. de siempre, porque, por ejemplo, PNV ha votado a favor de la ley, ¿no? Creo Sí. que los políticos catalanes, no Esquerra, sino los demás, los de Junts también, ¿no? ¿O se han abstenido? Sí, únicamente votó en contra el PP, Vox y Unión del Pueblo Canario. Vale. Pues yo creo que ha habido también, bueno, la demagogia correspondiente, sobre todo de vos. Yo he llegado a oír, bueno, ahora vas a entrar en un hospital y un médico si decide te mata. Casi textual, creo que textual del señor Mm. Abascal, ¿no? Es decir, se ha hecho mucha demagogia, se ha metido mucho miedo y se ha confundido mucho a la gente. Después se confunde en general también eutanasia con cuidados paliativos, con ayuda al suicidio, que creo que solo existe en un país europeo, no estoy muy seguro que es Suiza, no estoy muy seguro. Es decir, que la ley de suicidio no es lo mismo que la eutanasia, que es una ley bastante o muy garantista para aplicarla, etcétera. Pero para eso has venido tú. Así que nos vas a No, no, contar. pero está muy bien porque hilo perfectamente con tu entrada. Sí, yo tenía ganas de hablar porque, bueno, se aprobó justo el jueves pasado, por tanto a nosotros no nos dio tiempo o no lo colocamos en la parrilla, ¿no? Un poco a ver qué era todo lo que pasaba, a pesar de que se veía que tenía mayorías suficientes. Eh, Hay que decir también que aparte es decir, que yo creo que la votación parlamentaria de 198 votos a favor, 138 en contra, 2 abstenciones, tampoco refleja lo que nos dicen las encuestas. ¿Eh? Y las encuestas nos dan prácticamente por encima de un 85% de la población que ve claro el tema, vote luego al partido que vote, es decir, eh, que tenemos, como pasa siempre, no es solamente en este caso, que tenemos políticos que no escuchan a su gente, es decir, tienen su programa y su cosa y ahí van para adelante, ¿no? Bueno, y que hay que hacer política con todo, incluso con esto. Es decir, que Efectivamente, hay que no van a hacer política. desaprovechar la oportunidad. Sí, sí, sí. Tú has dicho ahora una cosa bestial. Yo he visto algún tuit muy desagradable, por ejemplo, del estilo de no acabo de tener claro que el mismo gobierno que va a organizar la eutanasia sea el que nos esté defendiendo del COVID, ¿no? Por ejemplo, que me parece eh, lamentable. Bueno, la expresión no era tan suave como yo le he dicho aquí, era de otra manera. Entonces, nuevamente asistimos pues a la ceremonia de la confusión, ¿no? Porque como tú bien decías, eh, esta es probablemente una de las leyes más garantistas con respecto al derecho a la eutanasia, ¿no? Hay que decir que es verdad que no hay muchos estados que la contemplen, es decir, que tenemos el caso de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en Europa. El que tú decías, Suiza, que es más que tengan una ley, es que tienen un vacío legal que permite, ¿no? Sí. Y que hasta el momento han decidido no solucionarlo, porque en principio porque supongo que porque socialmente les parece bien. Y luego tenemos pues Canadá, Nueva Zelanda y algunos estados de los Estados Unidos y algunos estados de Australia donde también eso está permitido. Pero trataré ahora de explicar que precisamente ese garantismo no es tanto un garantismo para la gente que tenemos claro que debe existir un derecho de eutanasia, sino para la gente que no lo tiene claro. Es decir, toda esa gente, bueno, nos pasa un poco parecido al famoso tema de la ley CELA y de que van a quitar las escuelas de educación especial, ¿no? Que no lo dice la ley en absoluto por ningún lado, la cojas por donde la cojas.
y que no es esa su intención, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que se dice es eso. Es decir, lo que quieren es matar a la gente mayor, a no sé qué, pam, pam. Bueno, nada de eso está. Mm, no es para cualquiera, tienes que ser español o española, tampoco puedes venirte de por ahí, hacerte la nacionalidad y tienes que llevar por lo menos 12 meses de residencia en el país. Es decir, que incluso eso, ¿no? La posibilidad de que alguien te dijera, bueno, pues alguien que en Francia no sé qué y no se lo permiten, pues se viene para aquí, coge la nacionalidad y tal. Bueno, eso no es así. Tienes que tener previamente un testamento vital o voluntades anticipadas, ¿eh? Cuestión que quiere decir que esa persona ya se ha planteado ese tema antes de encontrarse en la circunstancia X que le hace posicionarse al respecto. Y luego que en el proceso de garantías hay, bueno, es decir, la persona tiene que asegurar 4 veces que quiere hacerlo. Es decir, lo hace una primera vez ante un médico, el médico lo habla con él, pasan 15 días, lo hace una segunda vez, se busca a ese mismo médico otra persona que también habla con él. Si es una enfermedad, digamos, que lleva un especialista, también se habla con el médico especialista para ver si realmente eso no tiene ningún tipo de remedio, etcétera, etcétera. Es un periodo que va a durar por lo menos 40 días, es decir, es que no es aquello que me lo pido hoy y ya está, con lo cual yo podría estar en contra, por ejemplo. Creo, a mí 40 días me parecen una exageración, De pero bueno, sufrimiento innecesario. efectivamente, eh, necesita la aprobación de un facultativo especializado en el asunto, en la enfermedad o en lo que sea que tenga esa persona, y de una comisión de evaluación, atentos, porque aquí, en la ley española se crea una comisión de evaluación que no es únicamente de médicos, y en eso es completamente diferente a las europeas que conocemos. Es decir, en el caso de otros estados europeos, eso se soluciona o se decide más o menos entre el médico que lleva a esa persona y 2 médicos más especialistas y tal que ven que lo que se está planteando es correcto. En el caso del Estado español se van a crear unas comisiones de evaluación de por lo menos 7 personas en todas las comunidades autónomas. Entre esas 7 personas no todo el mundo es personal sanitario, sino también hay juristas. Lo digo para toda esa gente que dice, no, es que esto va a ser chupado y tal, ¿no? También va a haber juristas y 2 de esas personas tienen que intervenir en cada uno de los casos que se planteen. Y para más, el personal sanitario tiene derecho a la objeción de conciencia. ¿eh? Quiero decir que, vamos, que me parece que el extremo de la regulación es objeción de conciencia que muchas veces no puede tener otra gente en el desempeño de su labor al servicio de la administración. Es decir, Sí, sí, sí. claro, es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo y que no tiene la misma dimensión ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno, para alguien yo qué sé, que llegue alguien de enseñanza, que llega a un centro donde se ha decidido el centro o la administración que se trabaja con una multinacional, a Google, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A nivel de relaciones con los alumnos, etcétera, y uno considera y lo sabe que Google se está quedando con cantidad de cosas al respecto. De datos, ¿te refieres? De datos, me refiero, sí, perdón, Mm. gracias por la aclaración. No, Es decir, lo que tú no puedes hacer es decir, no, yo no utilizo eso, yo tengo otra plataforma, ¿me entiendes? Tengo una plataforma libre y yo quiero imponer mi plataforma libre. Eso, por ejemplo, no se puede hacer. Y en cambio estamos diciendo que me parece razonable, ¿eh? O sea que no lo estoy criticando en el aspecto que no me parezca razonable,
aunque creo que luego la administración debería procurar que no hubiera problemas. Me refiero, ahora voy a hablar de otro tema, pero me ha venido a la cabeza y si no te importa lo comento. Es decir, Cataluña, hay 2 o 3 comarcas de Cataluña donde en estos momentos hay problemas para la interrupción del embarazo por Por, por problemas de conciencia de los médicos de la zona. es decir, que mayoritariamente hay una zona en Cataluña que son todos objetores, Pues o es por su interés personal, bastantes, o, o- bastantes. o después hay Justamente, unas clínicas privadas en la zona que sí que lo hacen. sí, pero Podríamos vamos a ver, empezar. perdona, que te he interrumpido, no he No, no, oído no, lo... pensando mal, decía, es decir, son objetores en la pública, pero hay clínicas privadas en la zona que sí que se hacen abortos. Seguro. Son objetores en los consorcios público-privados. Fíjate tú por dónde, qué casualidad. En esas 2 comarcas no existe la pública al 100%. Ajá. Existe el consorcio público-privado. Y ahí, denunciado por las propias mujeres afectadas y por movimientos feministas, está habiendo problemas con ese tema. Entonces, bueno, que en este aspecto a mí me parece bien. Lo de la objeción de conciencia creo que debería ser mucho más general y aplicarse en muchos otros momentos. Por ejemplo, como cuando uno quiere hacer objeción de conciencia con respecto a los gastos militares, y eso sí que son gastos, que también lo pudiera hacer, pero bueno, solamente. Pero te quiero decir que lo que la administración debería procurar es que no hubiera retrasos por estas circunstancias. Es decir, que uno no se pudiera encontrar, uno o una, en un centro público, etcétera, en el cual tiene dificultades para poder ejercer su derecho a la eutanasia. Es decir, si tenemos un derecho, es decir, si hay un derecho a la objeción y un derecho a la eutanasia, yo creo que la administración debe tener claro que debe respetar los dos y hacer posibles los dos, ¿no? Uh-huh. Me refiero a, porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? Viendo encuestas, y es que precisamente es dentro del personal sanitario donde se da el nivel de aceptación del tema de la eutanasia no llega a ese 85% que llega entre la población y se queda por debajo del 70%, ¿no? Es curioso, tema curioso, ¿no? Quien lo debe aplicar precisamente no está en esos niveles. Por tanto, por eso decía yo que esa ley debería ir acompañada, o igual que hemos dicho anteriormente, debería tener un recorrido en el sentido de que nadie se pudiera ver privado de esa opción, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos sí que es fundamental. Nos quedan 2 o 3 minutos, Emilio. Sí, no, era por reiterar, ¿no? Que creo que, vamos, lo que a mí me interesaba hablar, primero me interesaba hablar del tema porque creo que es un tema muy significativo, que en este país ha habido muchísima gente luchando por este asunto, de algunos de los cuales y de las cuales nos podemos acordar ahora, ¿no? Muchos muy conocidos, como el caso de San Pedro, el caso de esta pareja de Madrid, que ahora no recuerdo el nombre, o el Vale. doctor Montes, que él no quería que le llamaran doctor, de Montes y de otra gente, gente que ha sido muy vilipendiada por determinados personajes políticos y determinadas administraciones, y que al final eso era un clamor, ¿no? Era un clamor popular. Entonces, bueno, pues que ahora determinados estamentos o determinadas personas estén en contra y traten de venderlo de una determinada manera, pues bueno, me sigue pareciendo tremendo. Yo sé en qué mundo vivimos, sé que esto forma parte de la nueva normalidad o de la vieja normalidad si queréis, porque antes de la nueva también esto pasaba. Pero bueno, que en todo caso yo aconsejo a la gente que pueda tener algún tipo de dudas que se lea la normativa o que busque bueno, que se lea la ley o que busque diarios o otras cosas bien informados que lo han desarrollado y detallado perfectamente, que encontrarán algunas de las cosas que yo he dicho y otras muchas más, ¿no? Y que aquí o sea, no estamos hablando de
holocaustos, ¿no? Es decir, es que justamente la gente que niega los holocaustos los ve donde no debería verlos, ¿no? Muy bien, pues vamos a acabar, aunque si quieres en un minuto o dos, te preguntaría por dos, pero tienen que ser de reloj, por dos comarcas que nos han sorprendido ayer por la tarde, como Sí. que ahí en Cataluña, que las van a, dentro de ya de las restricciones que hay, lo van a restringir más. Así brevemente, porque tampoco... Sí, son dos comarcas de montaña, ¿eh? Son la Cerdaña y el Ripollés, Sí, y especialmente significativo en el caso de la Cerdaña, pues que es donde mucha gente, bueno, o bastante gente con dinero, o mucha gente de la que tiene dinero, suele tener una segunda residencia para estar cerca de las pistas de esquí. Entonces, bueno, ahora mismo están dando, o ayer daban unos niveles de 3.000 y pico por cada 100.000 habitantes, que no los tienen, por supuesto, ¿eh? sí, pero Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, hay que salvar la Navidad, hay que ir a la nieve, es muy bonito, todo esto va a ser segurísimo, porque los forfaits y la gente lo va a poder pedir por internet, y entonces cuando lleguen aquí lo vamos a tener todo controlado. Bueno, esas dos comarcas ahora mismo están cerradas al resto del territorio. no Y faltarán los que van a protestar porque les han fastidiado el tirarse por la nieve. evidentemente no faltarán, y evidentemente pues habrá sobre todo empresas privadas de la zona que ya pensaban recuperar lo posible durante la Navidad, pues que pedirán sus ayudas y todo lo demás, y bueno, pues haya cuidados, ¿no? Quiere decir que tendrán el mismo derecho que otra gente, pero me refiero a estas... a toda esta cosa que ya hablábamos la anterior vez de hay que salvar la Navidad, hay que salvar la Navidad. La propia portavoz de, de, esta mujer, no hablé en su momento y voy a hablar ahora, la propia portavoz del gobierno en catalán haciendo un silogismo, ¿no? Diciendo eh, sin economía no hay vida y sin vida no hay economía, ¿eh? Vale. Y poniéndolo al mismo nivel, es decir, así, y se quedó ella tan pancha, tan tranquila. Bien, lo dejamos aquí porque no nos queda más tiempo. Emily, Pues venga, pues nada, nos que la despedimos. gente, sí, que la gente disfrute estos días del inicio del invierno, del solsticio de invierno y estas cosas, ¿eh? Lo del Pero niño Jesús, pues con con cuidadín. cuidadín, sí, sí. Como Hay dicen en mi pueblo, con sentidiño. sí, Consentido. sí, ¿no? Con Digo que hay sein. muchas maneras de disfrutar y no necesariamente, ¿eh? Quiere decir que se puede disfrutar de muchas maneras, y por suerte ahora tenemos muchas formas de estar en contacto entre nosotras y nosotros, y bueno, pues utilizarlas y ponerlas en práctica, y bueno, pues eso, escucharnos dentro de unos días. Muy bien, pues que haya salud, que vaya bien y hasta la próxima que nos oigamos. De la radio nos vamos ya. Hasta entonces, Emily. Hasta pronto. Vale. ¿Nos hemos pasado o no? No, en la radio estamos en el límite. Mm, En el vidrio aún estamos, pero nos vamos a ir. No tenemos muchas cosas que decirnos, ¿no? no, Yo no sé cómo saldrá con este nuevo... formato. Bueno, esperemos que bien. Yo me, a No, ver, no se sabe porque yo soy muy mano. Si tengo que controlar una cosa, ya me es difícil. Dos ya casi imposible. Y si son tres, ya lo hemos pagado. bueno, pero hay que probar, ya sabes, es prueba, error, hasta que Hasta que sale el tema, funciona. eso es así, Sí, eso eso espero. es, eso es así. Yo Se creo ve, la verdad es que se ve mucho más nítido que el Skype. que el Skype, y también que el Jitsi, que es normalmente el que yo utilizo porque somos pobretones y nos gusta lo que es así más alternativo y todo eso, Lo pero que se pasa ve, que, como le he explicado a otros compañeros, muchas veces no tiene sentido que permanezcamos igualados en la pantalla dos personas cuando una está largo ya. tiempo
haciendo gestos, rascándose la nariz, Ya, escuchando ya, ya. simplemente, Sí, no, no. cuando hay otro sistema que permite que la gente vea a la persona que está, pues, hablando o participando más, ¿eh? Y esto lo permite. Bueno, pues ya lo vais viendo, ¿no? Lo vamos viendo y a ver cómo funciona. Muy La bien. semana que viene ya me dirás algo, ¿eh? Cuando Ya hablamos porque yo no hago planes ahora más que media sí, hora o así. carpe diem. Sí, sí, sí. Y ni partido a partido. Partido a partido. Que iba a decir yo. Mira, se me ha olvidado una cosa que podíamos haber sacado. Bueno, hoy no hemos hablado mucho de pandemia, pero el otro día comentaba yo, ¿le llamarán a la mutación esta del virus ahora el virus inglés? ¿Tendrán las Sí. narices o mantenidos con el virus chino de llamarle ahora el virus inglés? ¿A qué no? ¿A Pues qué no? casi seguro que no. ¿A A qué no pesar hay de que ahora los ingleses no son muy amigos nuestros, de eso? Pero ¿a qué no hay pero narices? no, no tienen que venir aquí de vacaciones, no vamos a andar con tonterías. Mira que ahora sería un buen momento de venganza, ¿eh? Porque ellos le llamaron la gripe española, el mundo Claro, anglosajón fue el que llamó la gripe española a la de hace a la de 100 años, a la a las de pandemia de hace 18. 100 años. Sí, 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 18-19 que duró y tal. Sí. Y bueno, podría ser un buen momento para reivindicar Gibraltar y ya de paso lo otro, ¿no? No, lo digo por los Trump y los, y Sí, los, sí, y sí, los- y está los claro. Abascales y todos esos, Y los que Johnson y todos los demás, sí. era el virus chino, los chinos y tal. Pues ahora tiene una variante que en teoría es mucho más No, jodida. hasta que no llegue aquí la cepa y se sepa, se la vea, pero claramente que es inglesa, Banderita, ¿eh? Con la bandera. exactamente, su banderita, su inglés y chapurreado y tal, no, no vamos a entrar en esta cosa. Muy bien. Bueno, pues nos vemos prontito. Nos vemos. Vale, Un abrazo. vale. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.